Por supuesto. Aquí tienes el guión expandido del vídeo, manteniendo el estilo original y ampliando la información para alcanzar las 1500 palabras. Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco bomba. Hande y Kerem, el reencuentro secreto en París que revolucionaron las series turcas. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son como yo seguramente obsesionados con las historias de amor, los dramas familiares y los paisajes espectaculares que solo las series turcas nos pueden ofrecer. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, el posible reencuentro de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. Los rumores estuvieron fuertes que nunca y apuntan a un encuentro secreto en París que podrá significar mucho más que una simple amistad. Vamos a explorar este chisme jugoso y por supuesto, vamos a recordar esas series turcas que los catapultaron a la fama y que nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. No te perderás ninguno de mis vídeos llenos de chismes, recomendaciones y noticias frescas del mundo de las series turcas. Ahora vamos al luo. Todo comenzó Superíndice 3 con unas fotos filtradas, unas imágenes borrosas captadas por un turista en París. Al principio nadie estaba seguro, pero la comparación Superíndice 3N con fotos antiguas y la insistencia de los fans en redes sociales hizo que la posibilidad se convirtiera en una casi certeza. Eran Hande y Kerem juntos disfrutando de un café copyright en una terraza parisina, con miradas Superíndice 3 cómplices y sonrisas que lo decuan todo. ¿Una simple coincidencia? ¿Una reunión Superíndice 3N de amigos? ¿O el renacer de un amor que creíamos perdido? La verdad es que desde que la noticia comenzó Superíndice 3 a circular, las redes sociales han estallado. El hashtag #Hande y Kerem en París se convirtió Superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión Superíndice 3N de horas, y los fanáticos de ambos actores no han dejado de compartir teorías, recuerdos y deseos de que este reencuentro sea el preludio de algo muy grande. Para entender el impacto de este posible reencuentro, tenemos que viajar en el tiempo y recordar la serie que unió Superíndice 3 sus caminos y que nos robó Superíndice 3 el corazón. Superíndice 3N, Senu con diéresis al capm o, como la conocemos aquí, llamas a mi puerta. Y es que Senu con diéresis al capm no fue solo una serie sino un verdadero fenómeno Superíndice 3 menocultural que trascendió Superíndice 3 fronteras. Su con diéresis copyright cito se debió Superíndice 3 a una combinación Superíndice 3N perfecta de elementos, una trama fresca y original, personajes entrañables y por supuesto, la innegable química entre Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, fue un fenómeno Superíndice 3 meno global. Hande Erol Rafael interpreta a Eda YLDZ, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Kerem Bürsin, por su parte, da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y obsesionado con el trabajo. Una serie de eventos inesperados los obliga a fingir ser pareja durante 2 meses. Como se pueden imaginar, la convivencia forzada y las personalidades opuestas dan lugar a situaciones divertidísimas y poco a poco, el amor florece entre ellos. Pero lo que aqua especial a Senu con diéresis al capm, era la forma en que abordaba los clichés copyright de la comedia romántica, dándoles un toque de frescura y autenticidad. Los diálogos eran ingeniosos, las situaciones eran hilarantes y los personajes eran complejos y multidimensionales. Senu con diéresis al capm es mucho más que una simple comedia romántica. Explora temas como la importancia de los más menos la superación Superíndice 3N personal, la amistad incondicional y por supuesto, el poder transformador del amor. La serie también Copyright N aborda temas sociales relevantes, como la lucha de clases, la importancia de la educación Superíndice 3N y el empoderamiento femenino. Eda YLDZ es un personaje inspirador que representa a una mujer fuerte, independiente y decidida a perseguir sus sueños menos a pesar de los obstáculos que se le presentan. La química innegable entre Hande y Kerem traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en un romance real, para deleite de todos sus fans.
Verlos juntos en entrevistas, eventos y redes sociales era una verdadera alegría para quienes creían en su amor. Lamentablemente la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, dejando a todos con el corazón superíndice 3n roto y la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Y tal vez, solo tal vez, esas fotos en Paru sean las más menos al que todos vamos esperando. La ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para sus seguidores, quienes habían idealizado su relación superíndice 3n como un cuento de hadas moderno. Los motivos de la separación superíndice 3n nunca fueron del todo claros, pero los rumores apuntaban a diferencias en sus agendas profesionales y a la presión superíndice 3n medio tica. Sin embargo, a pesar de la separación superíndice 3n, ambos actores siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro, lo que alimentaba a UNMUD-S la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n. Y ahora, Parus. La ciudad del amor, el escenario perfecto para un reencuentro romántico. Las fotos filtradas, aunque borrosas, son suficientes para encender la imaginación superíndice 3n de los fans. Se les ve sonriendo, compartiendo un café copyright y disfrutando de la compau más menos UA del otro. ¿Es tú, N reviviendo viejos recuerdos? ¿Es tú, N explorando la posibilidad de una segunda oportunidad? ¿O simplemente son dos amigos que se reencuentran en una ciudad lejana? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este reencuentro ha generado una enorme expectación superíndice 3n. Los medios de comunicación superíndice 3n turcos e internacionales N cubriendo la noticia con gran interu copyright S, y las redes sociales N llenas de comentarios y especulaciones. Los fans de Ande y Kerem N divididos entre la esperanza y el temor. Algunos más menos han con verlos juntos de nuevo, mientras que otros prefieren no hacerse ilusiones para evitar una posible decepción superíndice 3n. Pero Ande y Kerem no son los únicos actores turcos que han conquistado nuestros corazones con sus romances en la pantalla. Hay muchas otras series que nos han hecho suspirar y creer en el amor verdadero. Así que mientras esperamos Moon-S noticias sobre este posible reencuentro, vamos a recordar otras producciones que han marcado un antes y un después copyright S en el mundo de las series turcas. Porque si hay algo que las series turcas saben hacer bien, es contarnos historias de amor que nos llegan al corazón superíndice 3n. Historias llenas de pasión superíndice 3n, drama, comedia y sobre todo, de esperanza. Historias que nos hacen creer que el amor verdadero existe y que a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de triunfar. Comenzamos con Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, también copyright N perteneciente al GEU copyright Nero de comedia romántica, tiene como protagonistas a Hande Eru Parrafoel, nuestra Hande y Burak Deniz. Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul y trabaja en una empresa textil. Burak Deniz da vida a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre atractivo, exitoso y con un carácter fuerte. La dinámica entre Hayat y Murat es explosiva desde el principio. Sus personalidades chocan constantemente, pero al mismo tiempo, existe una atracción superíndice 3n innegable entre ellos. La trama se centra en un malentendido inicial que lleva a Hayat a fingir ser otra persona para conseguir el trabajo. Como era de esperar, la mentira se complica y da lugar a situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas. Aek Laftan Anlamaz es una serie ligera y entretenida, perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor clásica. Además la química entre Hande y Burak es innegable, lo que hace que la serie sea UNMUD-S atractiva. La serie también copyright N destaca por su banda sonora pegadiza y por sus escenas grabadas en lugares emblemáticos de Estambul, lo que le da un toque a UNMUD-S especial. Otro drama que nos robó superíndice 3 el aliento fue Karasevda o Amor Eterno. Esta serie, a diferencia de las anteriores, pertenece al GEU copyright Nero dramático. Los protagonistas son Burak Uzu Parrafoibit, que interpreta a Kemal Soydere, un joven de clase humilde que estudia ingeniería, y Neslihan Atagul, que da vida a Nihan Sezin, una joven de familia rica que se dedica al arte. Karasevda es una de esas series que te atrapa desde el primer capítulo y no te suelta hasta el final. Su trama es intensa, emotiva y llena de giros inesperados. Kemal y Nihan se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es una historia de amor apasionada y trágica,
llena de intrigas, secretos y giros inesperados. La serie explora temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N, la venganza y por supuesto el amor incondicional. La interpretación superíndice 3N de Burak Uzu y Bit Ineslian Atagul es impecable y te atrapa desde el primer capítulo. Prepárense para llorar, porque esta serie les tocará el corazón superíndice 3N. Además S. Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que la consagró superíndice 3 como una de las mejores producciones televisivas del país. Ahora, cambiamos de geo copyright nero y nos adentramos en el mundo de la acción superíndice 3N y el drama con, y grado su con diéresis párrafo erde o en el interior. Esta serie tiene como protagonistas a con diéresis Agatay Ulusoy, que interpreta a Sarp Yılmaz, un joven policua que se infiltra en la mafia, y Aras Bulut y grado Sinemli, que da vida a Umut Yılmaz, el hermano perdido de Sarp, que también copyright N se encuentra en el mundo del crimen. La serie estuvo inspirada en la película estadounidense The Departed, pero le da un toque propio y original. Y grado su con diéresis párrafo erde es una historia llena de suspense, intrigas y giros inesperados. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la corrupción superíndice 3N y la lucha por la justicia. Las actuaciones de con diéresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y grado Sinemli son impresionantes y te mantienen al borde del asiento en cada capítulo. Si buscan una serie que los enganche desde el principio y los haga reflexionar sobre la naturaleza humana, y grado su con diéresis párrafo erde es una excelente opción superíndice 3N. La serie también copyright N cuenta con una banda sonora potente y una fotografía cuidada, lo que la convierte en una experiencia audiovisual muy atractiva. Volviendo a las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Erkenci Kuay, o Pu Jaro Sou más menos Ador. Esta serie tiene como protagonistas a Demet Özdemir, que interpreta a Sanemayn, una joven show más menos adora y creativa que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Yaman, que da vida a Candibit, el hijo del dueño más menos o de la agencia. Un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Erkenci Kuay es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y te hace creer en el poder de los sueños más menos os. Erkenci Kuay es una historia de amor fresca y divertida, llena de malentendidos, situaciones CEU superíndice 3 micas y momentos románticos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable y te hace creer en el amor a primera vista. La serie explora temas como la libertad, la creatividad, la superación superíndice 3N personal y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Si buscan una serie que los haga reír, suspirar y sentirse bien, Erkenci Kuay es una opción superíndice 3N perfecta. Además de ese, la serie estuvo grabada en lugares paradisíacos de T. Finalmente no podemos olvidarnos de Muteayem YZYL o el Sultur N. Esta serie estuvo superíndice 3 rica, también copyright N conocida como Magnificent Century, es un drama de con diéresis copyright poca que narra la vida de Suleimu, N el Magnífico, el Sultu, N mu de ese famoso del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y una de las mujeres S poderosas de la historia. Muteayem YZYL es una serie que te transporta a un mundo de intrigas, poder y pasión superíndice 3N. La serie cuenta con un elenco estelar, encabezado por Ali Tergenu Párrafo como Suleimu Dene y Meri Muzerli como Hürrem. Muteayem YZYL es una historia llena de intrigas palaciegas, ambiciones, traiciones y por supuesto, amor. La serie recrea la vida en el Palacio Otomano con un lujo y un detalle impresionantes. Si les gustan las series Istu superíndice 3 ricas con una trama atrapante y personajes complejos, Muteayem YZYL es una serie que no se pueden perder. Además de ese, es una excelente manera de aprender sobre la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida. La serie fue un con diéresis copyright sito mundial y abrió superíndice 3 las puertas del mercado internacional a las series turcas. Muteayem YZYL es una producción superíndice 3N ambiciosa y espectacular que ha marcado un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca. Y bien amigos, hemos hecho un recorrido por algunas de las series turcas S populares y que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Desde comedias románticas hasta dramas Istu superíndice 3 ricos, las series turcas tienen algo para todos los gustos.
Y por supuesto, no podemos olvidar el posible reencuentro de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin en Parus, una noticia que ha revolucionado el mundo de las series turcas y que nos mantiene a todos con la esperanza de verlos juntos de nuevo. Q Copyright NSAB. Tal vez este reencuentro sea el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, tanto personales como profesionales. Imaginen la posibilidad de verlos protagonizar una nueva serie juntos, con una historia aún emocionante y una química aún intensa. Será un verdadero sueño más menos o hecho realidad para sus fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos cuál es su serie turca favorita y qué copyright opinan de este posible reencuentro. ¿Creen que Hande y Kerem volveru a estar juntos? Quiero saber sus teorías. Y si tienen alguna otra serie turca que les guste y que no haya mencionado en este vídeo, no duden en compartirla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones para ver. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos llenos de chismes, recomendaciones y noticias frescas del mundo de las series turcas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.